Al pie de la escalinata del Palacio de la Revolución, recibió al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a unos 50 pioneros de las enseñanzas primaria, secundaria y de la educación especial. Bienvenidos al Palacio de la Revolución, que es un palacio histórico. Aquí trabajó Fidel, han trabajado Raúl, Almeida, Ramiro, Celia Sánchez, Melba. Y para nosotros es un enorme compromiso todos los días estar en este palacio siguiendo los pasos de Fidel y de Raúl. Luego de la bienvenida, la primera fotografía del encuentro y minutos después el ascenso al Palacio de la Revolución. Impronta arquitectónica e historia que emocionaron a los pequeños visitantes durante el recorrido que les ofreciera el presidente por los emblemáticos salones del palacio, entre ellos el de sesiones del Consejo de Ministros, el del Sol de América o el de recibimiento a jefes de estados extranjeros y otras personalidades que nos visitan. Y al fondo hay una importante obra de arte de un artista plástico cubano, Portocarrero. Esto es un mural gigante que impresiona a todo el que viene de visita a Palacio. Entre la alegría y la sorpresa de los niños, comenzó el diálogo del mandatario con sus invitados especiales, a quienes comentó que este miércoles 20 de noviembre se conmemora el aniversario 35 de que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado en la historia. Por lo tanto, esa convención es una guía para construir un futuro y un planeta seguro y habitable para los niños y las niñas, que incluye a las poblaciones más desfavorecidas. O sea, tiene todo un enfoque humanista integral. Y yo creo que hoy que estamos celebrando el 35 aniversario de esa convención, es una oportunidad para renovar el compromiso de los estados en materia de derechos a las infancias y a las adolescencias, pero sobre todo para analizar qué queda todavía por hacer y qué queda por prever para accionar el futuro. Defensa de la infancia por la que lucharon en las montañas Fidel, Raúl y toda una generación, y ha abogado la Revolución Cubana desde su triunfo en 1959. Yo me siento muy orgullosa de que en Cuba hay una ley que proteja y ampare y defienda a los niños, porque no en todos los países podemos ir a las escuelas gratuitamente, podemos ir a un hospital gratuitamente. No en todos los países se defienden los derechos de los niños, lo que nosotros tenemos derecho y lo que nosotros queremos. Me siento muy orgulloso que nuestra revolución se esfuerce para que todos los niños se hagan alguien en la vida. Por ejemplo, yo en el día de mañana quiero ser ingeniero mecánico. Muy bien. ¿Y estás bien en matemáticas? Sí. Muy bien. Durante el intercambio, marcado por la ocurrencia y la sinceridad de los infantes, cada uno expuso al presidente sus experiencias de cómo se enfrenta en sus escuelas la vulneración de derechos a los niños, entre ellos la burla y otros males que afectan a los más jóvenes, y también de cuánto se hace desde el amor y la inclusión por defender la infancia en Cuba. En la escuela Solidaridad Copalamá he aprendido manualidades, matemática, artesanía. En la escuela más bonita que Fidel reguló se llama Solidaridad con Panamá, con mucho gusto y felicidades. 35 más años de escuela Solidaridad con Panamá. Es una escuela también que atiende a los niños de manera particular con relación a sus capacidades y que permite que los niños se puedan integrar completamente a nuestra sociedad. Es un proyecto muy humanista. El general de ejército ha tenido mucho seguimiento a ese tipo de escuela. Después, con el ejemplo de Solidaridad con Panamá, por indicaciones de él, se abrió una escuela en el centro del país y otra escuela en el oriente del país. Una está en Santa Clara y la otra está en Santiago de Cuba. Y son 3 escuelas que son baluartes también en nuestros procesos formativos y que reflejan una voluntad de defender los derechos de la infancia. También los niños hicieron preguntas al presidente sobre su infancia, su tiempo de estudiante y de cómo enfrenta hoy el gran desafío de guiar los destinos de un país, nación que protege y seguirá defendiendo la alegría de sus hijos. Este momento es la expresión más genuina de esa voluntad política que tiene el país.
sabemos todo lo que estamos atravesando en el país y que hoy estemos celebrando con los niños y que los niños hayan conducido este encuentro es la principal expresión de cómo Cuba garantiza el cumplimiento de sus derechos. Entonces yo creo que agradecerle infinitamente que los 35 años de la Convención de los Derechos del Niño y que Cuba no lo firmó en el 90, lo firmó en el 59, es la expresión más linda de que podemos seguir viviendo en una Cuba libre y soberana. Y no olviden jamás que desde este palacio se trabaja precisamente para eso, para garantizar todos los derechos a todos los niños de Cuba. Defiendan ustedes esos derechos y sobre todo disfruten esos derechos que tienen en Cuba. Una vez más, gracias por este encuentro y que podamos seguirnos viendo en otros momentos. Una tarde de diálogo, sonrisas y emociones nacidas de la pureza de los más pequeños de Cuba. Esos que a pesar de las complejidades de los tiempos actuales, las familias y el Estado revolucionario protege como los verdaderos tesoros que son. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.